Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Como siempre, un placer saludarles en nombre del embajador Julio César Pineda. Como cada tarde, comenzamos esta edición revisando cómo está la actualidad informativa en la agenda internacional. Lo hacemos con Rusia, y es que el Ministerio de Defensa ruso informó que la Marina realizó ejercicios con disparos de misiles en el Mar Negro. Esto ocurrió días después de que el Kremlin advirtiera que considerará como posibles objetivos militares a los buques que naveguen hacia Ucrania. La Marina rusa realizó ejercicios con disparos de misiles en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa de ese país indicó el viernes que la flota del Mar Negro llevó a cabo disparos reales de misiles de crucero antibuques contra un barco Diana en el campo de entrenamiento de combate en la parte noroeste del Mar Negro. Como resultado, el barco Diana fue destruido. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó además que las fuerzas navales de Rusia y China realizaron ejercicios conjuntos en el mar de Japón en los que destruyeron una falsa mina flotante y practicaron repeler un ataque de un pequeño objetivo de alta velocidad. Los ejercicios tienen lugar pocos días después de que el Kremlin pusiera fin al acuerdo que facilitaba la exportación marítima de cereales desde los puertos ucranianos del Mar Negro y advirtiera que considerará como posibles objetivos militares a los buques que naveguen hacia Ucrania. Y en otros asuntos, el secretario general de la ONU instó a reflexionar sobre las operaciones de mantenimiento de la paz de la organización al señalar sus limitaciones, que deben ser sobre todo a un desfase entre expectativas y medios en un mundo donde los conflictos han cambiado de forma. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el jueves a reflexionar sobre las operaciones de mantenimiento de la paz de la organización, al señalar que sus limitaciones se deben sobre todo a un desfase entre expectativas y medios en un mundo donde los conflictos han cambiado de forma. Esto al presentar la nueva agenda para la paz del organismo internacional. Destaca la necesidad de nuevas estrategias nacionales para mitigar las implicaciones de la inteligencia artificial para la paz y la seguridad y exige un proceso multilateral para desarrollar normas, reglas y principios en torno a las aplicaciones militares de inteligencia artificial, al tiempo que garantiza la participación de las partes interesadas de la industria, la sociedad civil y otros sectores. Guterres ya había pedido desde el martes ante el Consejo de Seguridad que para fines de 2026 se establezca un instrumento vinculante para prohibir los sistemas de armas letales autónomos que funcionan sin supervisión humana y que nunca se retire a las personas del control de las armas nucleares. Los conflictos se han vuelto más complejos, mortales y más difíciles de resolver. El año pasado se registró el mayor número de muertes relacionadas con conflictos en casi 3 décadas. Las preocupaciones sobre la posibilidad de una guerra nuclear han resurgido. Incluso pidió la eliminación de las armas nucleares. Reducir el riesgo existencial que plantean las armas nucleares es una prioridad urgente, pero no es suficiente. Debemos hacer todo lo posible para eliminar este riesgo, eliminando las armas nucleares. Por lo tanto, este resumen de políticas hace un llamado a los Estados miembros para que se comprometan urgentemente a buscar un mundo libre de armas nucleares. El dirigente de la ONU recalcó que las operaciones de mantenimiento de la paz no pueden tener éxito cuando no hay paz que mantener y no pueden conseguir sus objetivos sin mandatos claros y realistas del Consejo de Seguridad de la organización. Y hasta ahora también revisamos información relacionada con los acuerdos de paz en Colombia, y es que el presidente del país, Gustavo Petro, defendió las negociaciones que sostiene con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en el primer discurso de un mandatario izquierdista ante el Congreso. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió el jueves ante el Congreso las negociaciones que sostiene con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Lo hizo al instalar la legislatura del Parlamento bicameral, que irá hasta el 20 de junio de 2024. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial comparado el número de bajas del Ejército y la Policía de este año respecto al año pasado, del 60 y del 55%.
Petro, un ex guerrillero que firmó la paz en 1990 para hacer política, argumenta que el diálogo es la única salida al conflicto armado entre el Estado colombiano y el ELN, nacido en 1964. Pero la derecha lo acusa de ser demasiado laxo con los rebeldes y de limitar las operaciones de la fuerza pública, que ha sido blanco recurrente de ataques de los guerrilleros. Es que se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia, que es la que produce las bajas. No soy mentiroso, se está acabando. Petro, que asumió el poder en agosto del año pasado, ha tenido frecuentes desencuentros con el Congreso, que se ha resistido a aprobar algunas de sus reformas. Incluso rompió con partidos tradicionales que en principio lo apoyaron. En un tono conciliador, el jueves el mandatario invitó a los parlamentarios a acompañarlo en la nueva legislatura. Acabar la fase de la guerra, de la insurgencia con el Estado. Y esta tarde también revisamos datos llamativos en cuanto a información climática, y es que la NASA advirtió que el mes de julio de 2023 será probablemente el mes más caluroso en cientos de años, si no miles de años. La NASA advirtió que el mes de julio será probablemente el más caluroso sobre la Tierra en cientos o incluso miles de años. Según las herramientas de monitoreo de la Unión Europea y de la Universidad de Maine en Estados Unidos, que combinan datos del terreno y satelitales, este mes ya se han batido varios récords diarios de temperatura. Gavin Schmidt, climatólogo de la NASA, indicó que aunque algunas estimaciones difieren ligeramente entre sí, la tendencia del calor extremo es innegable. El científico indicó que estos efectos no pueden atribuirse únicamente al fenómeno del Niño, un evento climático recurrente vinculado al calentamiento del Océano Pacífico ecuatorial que acaba de comenzar. Cree en cambio que lo que estamos viendo es un calentamiento generalizado prácticamente en todas partes, sobre todo en los océanos e incluso fuera de los trópicos. Schmidt prevé que esta tendencia continúe porque la humanidad sigue introduciendo gases de efecto invernadero en la atmósfera. Las advertencias de la NASA se producen en un momento en el que varias regiones del hemisferio norte atraviesan una intensa ola de calor que ha provocado incendios y alertas sanitarias en varios países. Y tras este recorrido informativo, la tarde de hoy nos corresponde hacer nuestra primera pausa, pero al regreso, como de costumbre, analizamos los temas que son noticia en la agenda internacional.